soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un brownie chocolate dark. Hoy te traigo una receta dedicada a los amantes del chocolate. Y es que recetas de brownie hay muchísimas y de hecho esta es la segunda que comparto en el canal. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este brownie es intenso de sabor, pero lo más importante es que no llegue a ser amargo, por lo que se hace completamente adictivo. Así que, vamos con la receta. Brownie chocolate dark. La receta escrita y la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol apto para microondas colocamos la mantequilla, el azúcar moreno y llevamos al microondas. Derretimos la mantequilla con el azúcar en el microondas de 10 segundos en 10 segundos y vamos removiendo constantemente para evitar que se nos queme. Si no tienes microondas lo puedes hacer a baño María y vas moviendo constantemente hasta que la mantequilla y el azúcar esté completamente disuelta y los granos ya casi ni se noten. De esta forma evitaremos que el azúcar se cristalice y quede perfectamente integrada con la mantequilla. Una vez esté listo nuestro caramelo, vamos a incorporarle el cacao en polvo sin azúcar. Lo pasamos por un colador para tamizarlo y así quede bien disuelto y bien aireado nuestro brownie. Es importante que el cacao que estemos utilizando sea de excelente calidad, ya que de eso dependerá el resultado de tu brownie. Removemos bien y de esta forma iremos enfriando también el caramelo, para así poder incorporar nuestros huevos, los que debemos aplicar de uno en uno y rompemos ligeramente antes de incorporar, para que así se integre más fácil. No incorpores el siguiente huevo hasta que el anterior esté completamente integrado. Aprovecho este vídeo para recordarte que en cakesuniversity.com dicto algunos cursos online en directo, así que date un paseo por la web a ver si hay alguno que sea de tu interés. La textura de tu brownie va a ir cada vez siendo más fluida y brillante. Una vez integrado el último huevo, vamos a incorporar la esencia de vainilla, el bicarbonato y la sal y removemos bien para que se integre a la mezcla. Incorporamos la harina con la ayuda de un colador para tamizarla. Al incorporarle la harina, no lo batas en exceso, simplemente hasta que ya no la veas y esté todo perfectamente integrado. El movimiento debe ser envolvente, ya sea con la varilla o con una espátula. Una vez lista, nuestra mezcla es bastante fluida en comparación con la mezcla de otros brownies. Una alternativa para que este brownie quede aún más delicioso es colocarle unos trocitos de chocolate dentro de la mezcla antes de hornear. Así, una vez estén listos, encontrarás dentro del brownie unas sorpresas de chocolate. Preparamos nuestro molde colocándole spray desmoldante y a la vez un papel de hornear en el fondo para poder despegar nuestro brownie con facilidad. Vertemos la mezcla y con la ayuda de una espátula la distribuimos para que esté muy pareja por toda su superficie y llevamos a hornear. Y horneamos a 175 grados centígrados de 18 a 20 minutos aproximadamente. He horneado con calor solo abajo y la bandeja justo en la mitad. Recuerda siempre precalentar tu horno antes de colocar tu mezcla a hornear. El tiempo de cocción es fundamental para tener unos brownies deliciosos o para que sea un completo desastre. Así que no los hornees en exceso, ya que si no tendrás como resultado un bloque en lugar de un brownie. Así que lo principal es que pasados los 18 minutos ya compruebes con un palito. Si sale ligeramente seco y apenas una pequeña miga, está perfecto. No lo cocines más y retíralo del horno. De lo contrario, si está muy húmedo, déjalos unos minutos más, pero ve controlando para no excederte en el tiempo.
Una vez listo, colocamos nuestro molde sobre una rejilla y lo dejamos reposar alrededor de unos 10 o 20 minutos antes de desmoldar. Cuando ya esté ligeramente frío, lo vamos a pasar sobre la rejilla y lo vamos a dejar allí hasta que esté completamente frío. No olvides colocarle un pedazo de papel de hornear en la base para que no se quede adherido a la superficie de la rejilla. Este brownie lo podemos dividir en 12 o 9 partes, según sea tu preferencia. Otro punto muy importante es que no lo debes cortar hasta que esté completamente frío, preferiblemente pasadas unas 5 o 6 horas. Su textura es compacta pero a la vez es suave, sin llegar a ser tan esponjosa, con una superficie súper brillante y la parte interior más opaca. Este brownie se mantiene perfecto durante 5 días a temperatura ambiente, aunque dudo que dure tanto tiempo en casa. Para disfrutar este brownie te recomiendo calentarlo unos segunditos en el microondas, aunque también lo puedes tomar a temperatura ambiente. Pero lo ideal es colocarle un sirope de chocolate, un poquito de chocolate derretido y con una buena bola de helado de vainilla. Espero te animes a realizar esta riquísima receta y a disfrutar en familia. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancay para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas sorpresas más.